Nombre y apellido. Mariano Sigman, Edad. 47 años, Lugar de residencia. Madrid, Formación. España. Trabajo actual. Esa no se responde una palabra. Trabajo actual, soy neurocientífico. Mate o café. Ahora café, Nutella o dulce de leche. dulce leche. IPA o APA. Soy no soy un fanático de las cervezas artesanales, lo siento. Charla TED o libro. Libro, Sangría o clericó. sangría, Cerrato Sabina. harina, Locro o paella. paella. Buba o kiki. Buenas, ¿cómo va todo? Esto es El Otro Lado del Cerebro y vamos a charlar con Mariano Sigman. La idea de este programa es que lo conozcamos un poco más a Mariano y que nos metamos más a fondo en la vida de él como investigador, con el propósito de romper un poco con el mito, con el estereotipo del investigador como una persona que está alejada de la realidad. Bueno, bienvenido Mariano, qué lindo tenerte con nosotros hoy. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Aprovechamos para decir que Mariano está viviendo actualmente en España, como veíamos recién en la ficha, así que por esta vez la comunicación va a ser a distancia. Bueno, Mariano, tenemos como una bocha de preguntas, un montón de cosas que nos interesa que nos cuentes, pero vamos a arrancar por lo fundamental. ¿Cómo surgió tu interés por las neurociencias? Creo que me gustaron siempre. Es muy difícil saber el punto exacto en el que uno se interesa por algo. Es una conjunción larga de cosas. De hecho, creo que cuando a mí me interesan las neurociencias, yo ni siquiera sabía que existían como disciplina. No había puesto nombre, tenía ese interés, pero no había puesto nombre. A mí siempre me interesó la conjunción entre dos cosas. Por un lado, algo que tiene más que ver con entre comillas, las ciencias exactas, es decir, el ejercicio analítico, abstracto, el pensamiento matemático, el poder formalizar y modelar un problema. Siempre me gustó eso, pero como objeto, y eso está asociado como a la física, digamos, pero como objeto de estudio, las líneas tradicionales de la física, el estudio de la materia o del cosmos o de la electricidad, el magnetismo, no me resultaban a mí tan fascinantes. A mí siempre me interesó en estudiar lo humano. Y yo creo que siempre me gustó esa conjunción que hace tiempo parecía como un poco imposible, casi antagónica, entre tratar de acercarse a las ciencias humanas, hacerse las preguntas sobre nuestra idiosincrasia, nuestra naturaleza, pero hacerlas no desde los lugares más tradicionales que se había hecho eso, la literatura, el teatro, el arte, que me fascinan y adoro, pero yo quería ejercerlas como profesión desde un ejercicio analítico y científico. Y en un momento esa conjunción tomó nombre y forma cuando encontré el camino de la neurociencia para hacer eso. Bueno, ¿y cómo te metiste en eso? Por ejemplo, no sé, tus primeros pasos en Bueno, yo investigación. empecé que justamente no es claro porque no es una disciplina tradicional. Ahora hay una suerte de gran revolución en la formación académica temprana, pero cuando yo hice la universidad las opciones eran, digamos, derecho, medicina, ciencias. Dentro de las ciencias estaba biología, química, física, matemáticas, geología, atmósferas. Y yo quería hacer algo que estaba en el medio de todas estas disciplinas. De hecho, yo empecé economía, después de economía empecé a hacer física, hice matemática, entonces como que fui buscando un poco mi camino. Cuando terminé todo esto, encontré un lugar que llamaba el Instituto de Centro de Estudios de Física Teórica Aplicada a la Biología, que era como una especie de lugar muy idiosincrático para mí en Nueva York, donde hice mi doctorado. Y ahí tuve un espacio de una enorme libertad intelectual y social, en lo que fue para mí como una especie de gran caldo de cultivo, de un lugar muy renacentista para mí. Primero porque tenía una suerte de ventaja extraordinaria que podía hacer y pensar lo que quisiese, y después porque estaba rodeado de una tropa de gente interesantísima y muy diversa y muy amplia, que para mí fue una especie de apertura a un montón de mundos que quería conocer y a un montón de mundos que ni siquiera sabía que existía. Entonces, para mí, yo creo que el doctorado que yo hice en Nueva York fue esa bisagra de algo que para mí había sido una intención a encontrar un montón de herramientas de gente y de maneras de pensar sobre cómo realizar esa intención. Escucha, y si uno hace una visita rápida por Scholar Google, o sea, si te Scholar googleamos rápidamente, podemos ver un poco lo que decías, esto de que te interesan varios temas. Pero si tuvieras que elegir el trabajo que más te haya gustado en el que participaste, ¿cuál sería? Es una pregunta muy linda y difícil. Lo primero que pensé es un trabajo en el cual, de hecho, yo no participé tanto. Uno a veces es más protagonista en algunos trabajos y a veces no tanto. Yo hice un trabajo que lo lideró Ghislaine Dehaene, esto fue ya en Francia, donde yo hice mi postdoctorado, en el que estudiamos el lenguaje
en bebés muy pequeños, bebés de 2, 3 meses, preverbales, que todavía no producen lenguaje. Y lo que descubrimos fue esencialmente que toda la red del lenguaje ya está bastante instalada y que se ejecuta, además, se ejecuta silenciosamente porque no producen lenguaje, pero es como si internamente lo produjesen. Y para mí esa es como lo elijo porque, primero porque me lleva a un lugar muy cándido de algo que creo que muy entrañablemente queremos entender, sobre todo los que hemos sido padres, pero además todos hemos sido niños y nos olvidamos de cómo era habitar ese espacio de la niñez, sobre todo una niñez tan temprana. Y yo creo, a mí me gusta pensar que la neurociencia muchas veces sirve para eso, sirve para hacer algo que indefectiblemente de cualquier manera hacemos, que es tratar de entender mejor a los otros y a nosotros mismos. Y eso es algo que cualquier padre hace, cualquier padre trata de entender qué es lo que piensa, qué es lo que anhela, qué es lo que hace sufrir a un hijo cuando es muy pequeño. Y ese ejercicio es muy rudimentario porque los chicos muy pequeños no tienen lenguaje para comunicar su habitáculo mental. Entonces, esa idea de poder descubrir intenciones, anhelos y deseos por hablar de un bebé tan pequeño, a mí me parece de lo más bonito que he hecho en mi carrera. No, increíble. Y si tuvieras que elegir el trabajo que más te impactó, pero no que hayas participado, sino que hayas leído como estudiante, puede ser ahora, en los últimos años, cualquiera, plena libertad, ¿cuál sería? Es muy difícil elegir un trabajo, porque te obliga a... Es decir, si eligiese un trabajo como estudiante, probablemente sería el paper de Watson y Crick, que no tiene nada que ver con la neurociencia, en el cual descubren la estructura del ADN. Y lo elegiría, creo que mucha gente, por la última frase de ese trabajo. Es decir, Watson y Crick estaban en aquel entonces, más o menos, y desde Darwin en realidad se tenía una idea de cómo funcionaba la herencia, es decir, cómo padres pasaban a sus hijos rasgos biológicos, se sabía un montón de la base molecular de las células, pero no había una relación entre esas dos cosas. Y había muchísima gente que lo estaba buscando, Linus Pauling, que era el gran químico trabajando en California, y estos dos un poco más hippies que estaban trabajando en Inglaterra y que no les iba tan bien y que la pegaron, en una historia muy controvertida también socialmente, porque en parte había más gente involucrada que no tuvo todo el crédito, pero ellos cuando encontraron eso se dieron cuenta que habían encontrado, al encontrar la pieza que resolvía la mecánica de la herencia, la pieza molecular que instanciaba la noción de la genética, ellos se dieron cuenta que podían entender y explicar a partir de eso esencialmente las preguntas más fascinantes de la vida, ¿no? Y entonces ellos tienen una frase famosa al final de ese paper en el cual dicen, no se nos escapa que aquí, además de contar la estructura de una molécula, que es el ADN, con eso abrimos las puertas esencialmente para entender todo el misterio de la vida, lo cual era cierto. Entonces, yo diría que de alguna manera, después de eso, todos hemos sido salieris de trabajo, todos hemos querido, es decir, un neurocientífico querría poder decir la manera, antes me preguntaban, digamos, cómo funciona el cerebro, uno querría poder decir, bueno, el cerebro funciona así, y no se me escapa que al decir el cerebro funciona así, estoy entendiendo también cómo explicar la memoria y el sueño y una cantidad de cosas que uno querría poder explicar. Probablemente no lo vamos a hacer nunca, pero si acaso existe un ejemplo cercano es ese, y entonces yo diría que ese es el trabajo más influyente. No es muy original, porque probablemente sea el trabajo más influyente del siglo XX, pero seguro en biología. Me encanta. Pero para mí no dejó de serlo. Me encanta. Hace un ratito decías que esto que estudiaste distintas cuestiones, hablas de matemática, de física, que arrancaste por economía. Algo que me vino a la cabeza es que, bueno, las neurociencias al menos se dicen que son interdisciplinarias por naturaleza, pero este intercambio entre disciplinas, ¿se da efectivamente en la práctica? Bueno, de vuelta, es que se da y no se da. Son preguntas, la ciencia no es homogénea, depende de dónde. Yo dirigí un laboratorio, dirigí dos laboratorios durante un total de unos 15 años, digamos, más o menos. Y una de las cosas que yo estaba más orgulloso era la convivencia que había en ese laboratorio entre gente que venía de tradiciones muy distintas. Sí, en mi laboratorio yo creo que no hay una sola profesión que no haya estado. Hubo ingenieros, hubo antropólogos, hubo lingüistas, hubo médicos, hubo físicos, hubo biólogos, hubo gente que venía de la computación, hubo gente de matemática. Podríamos seguir nombrando, hubo artistas, hubo gente que escribía, tenía un hipnotista, vinieron magos. Pero yo creo que para mí eso ha sido también, eso no fue casualidad, es decir, yo creo que fue una búsqueda activa como de encontrar cierta regularidad en la diversidad también. Para mí siempre ha sido eso como una especie de fuerza personal muy grande. Entonces, existe, por supuesto que existe. A veces existe una interdisciplina
muy dirigida y muy local, por ejemplo, entre gente de computación y gente de biología, o entre gente de... a mí siempre me gustó esta idea, digamos, no quiero decirlo pretenciosamente, pero vamos a decirlo al revés, como antiguamente, de construir conocimiento de manera más renacentista, es decir, más como se hacía antes, donde las fronteras no están muy marcadas y donde en última instancia a todos nos interesa lo mismo, que es entender cómo funcionamos. Algunos para eso hacen películas, otros escriben poemas, otros estudian una proteína, otros observan gente haciendo cosas, pero lo que reúne a toda esa gente es que en última instancia están motivados por algo que desconocen y que quieren conocer. Creo que en muchas situaciones hay una interdisciplina genuina, motivada de vuelta en última instancia por un deseo de entender algo. Tal cual. Y entiendo que una de estas formas para abordar este conocimiento es haciendo experimentos, pero buenos experimentos. ¿Cómo hacemos para hacer, qué pasos tendríamos que seguir para hacer un buen experimento? Bueno, eso es una pregunta muy difícil y es como efectivamente, yo creo que lo que hace un buen científico experimental, sobre todo, no es tanto la calidad de los experimentos que hace, sino cuáles eligen. Por ejemplo, Watson y Crick, que para hablar del ejemplo que contaba antes, siempre dicen eso. Ellos lo que hicieron estaban resolviendo algo que en la época se empezaba a hacer, que era poder utilizar una técnica física que se llama cristalografía por rayos X, que es una técnica en la cual uno tira luz de muy alta frecuencia en un sustrato que se ha replicado muchas veces, formado un cristal, y a partir de eso uno puede inferir la estructura de eso. Y eso hay una industria de gente que hacía eso, y hay gente que, por ejemplo, Pauling se había hecho muy famoso por descubrir la estructura de la proteína, y había gente que estaba estudiando la estructura de cosas que no eran muy interesantes, y lo que hizo tan pertinentes y relevantes a Watson y Crick no fue que eran los mejores cristalógrafos, sino que se hicieron la pregunta más pertinente de todas, que es cuál es la estructura del ADN. Al buscar eso y al haber entendido que eso es lo que había que investigar, el esfuerzo técnico se volvió mucho más magno, mucho más relevante. Este es un ejemplo muy exagerado, pero eso suele pasar. Las preguntas los trabajos más interesantes de la ciencia no es porque, y pasa en otros dominios también, es como decir, un gran músico no es porque toca el piano muy rápido, la guitarra muy rápido, es porque tiene una idea tremendamente original y que impacta a mucha gente. Pensar una buena melodía en música o pensar una idea muy atractiva en un texto escrito es como pensar un buen experimento. Y son cosas que son difíciles de explicar cómo hacer. Así como en música es mucho más fácil explicar, digamos, cómo tocar algo que explicar incluso cómo componer algo, eso es muy fácil, pero explicar cómo componer algo que realmente toca una fibra muy sensible es mucho más difícil. Lo mismo pasa en ciencia, es difícil transmitir el buen gusto por los experimentos. Y particularmente en relación con las neurociencias, y esto es algo que hablamos todo el tiempo, vemos que lo neuro tuvo un impacto en el público general, ¿no? Y que de repente todo es neuro, esto es una neuroentrevista, vos sos neuromariano, yo soy neurotommy, que estamos neuroconversando. Mi pregunta es particularmente, ¿es posible que esta banalización que pasa en el público general también la tengamos las personas que hablamos desde las neurociencias? O sea, que los científicos propiamente también caigan a veces en esta banalización. Sí, porque es una banalización que lo cierto es que tiene algo de cierto. Es decir, pongamos un ejemplo, el derecho, digamos. El derecho es una disciplina, por supuesto no hay duda que es una disciplina propia, que no mucho menos pertenece o que es una derivación de la neurociencia, sería absurdo decir eso. Pero en última instancia el derecho se monta sobre una cantidad de premisas que es porque algunas cosas nos parecen bien, porque algunas cosas nos parecen mal, cómo reglamentamos eso. Y ese es un estudio que sí es un estudio de la neurociencia. La incepción de la moral, el cómo construimos como individuos y como sociedades reglas, cómo convertimos intuiciones morales en sistemas formales. Entonces, hay un punto de vínculo. Ese punto de vínculo es genuino, pero tiene que tener la medida que tiene. Es decir, lo que es absurdo es pensar eso, que para estudiar derecho hay que saber neurociencia, para estudiar derecho hay que saber derecho, y puede ser que para algunas ramas del derecho sea útil la conversación con alguien que haga o neurociencia o sobre todo ciencias cognitivas, que en general es lo que es más relevante, porque en última instancia a nadie le importa tanto cómo el órgano constituye eso, sino eventualmente cómo construimos de vuelta esas intuiciones o esos juicios o esos pensamientos morales. Entonces, uno podría decir que en última instancia toda la actividad humana, el pensamiento humano, y por lo tanto toda la literatura, toda la música, todo el marketing, todo el derecho,
deviene del cerebro que tenemos, toda la educación deviene del cerebro que hacemos. Y eso puede ser que sea cierto, pero eso no quiere decir que la escala correcta para estudiar con nuestros problemas es estudiar las neuronas. Ni mucho. O sea, no solo eso no es cierto, sino que eso sería una extrapolación completamente falsa. Sería como decir, bueno, en última instancia también el cerebro está hecho de átomos de carbón, de hidrógeno y lo que fuese, y entonces para entender todos los problemas de nuestra sociedad lo tenemos que hacer estudiar física para entender cómo estos átomos se combinan para hacer eso. Eso sería un absurdo además, sobre todo un absurdo práctico, porque no nos llevaría a ningún lado. Y lo mismo sucede con la neurociencia. El pretender que todas estas disciplinas se entienden o se explican desde un estudio del cerebro es un absurdo reduccionista que no tiene ningún asidero. De la misma manera, creo que pensar que no tienen nada que ver y que no tienen ningún punto de contacto o ninguna relación tampoco es correcto. Y un ejemplo muy clásico de eso es la educación. La educación es una disciplina propia y que tiene que vivir, evidentemente, con una disciplina propia. Pero también conviene que la gente que educa sepa que está educando a gente que tiene cerebros que tienen maneras de funcionar bastante regulares, cómo reaccionan al sueño, cómo reaccionan a la falta de glucosa, para dar ejemplos triviales, y cómo reaccionan a la repetición, cómo reaccionan a la fatiga. Son cosas que desde la pedagogía son conocidas, pero que la ciencia del cerebro puede ser funcional y útil para entender esto. Entonces, como muchas de estas cosas, siempre hay ideas razonables cuya exageración son tan absurdas que parecen volver nociva la idea. Que exista una conexión entre la ciencia cognitiva y disciplinas de las ciencias humanas, a mí me parece muy sano. Que exista un abuso en el cual disciplinas propias y que deberían ser constituidas, estudiadas y pensadas como tal, se le agregue un neuro adelante como ejercicio fundamentalmente de marketing, es un despropósito absoluto que, de vuelta, vuelve muy nociva una idea que per se era importante. ¿Qué rol considerás que podría ocupar, por ejemplo, un psicólogo dentro de un equipo que trabaja en temáticas de neurociencias? Depende qué equipo de neurociencia. Si lo que uno estudia es la fosforilación de una proteína dentro de una membrana, probablemente no mucho. Si es un laboratorio como el mío en el que estudiamos toma de decisiones, muchísimo. De hecho, es enorme porque justamente es como la mitad más grande del problema, que es tratar de entender el funcionamiento de la mente. Y después uno quiere eventualmente vincular eso con la parte más mecanicística o más biológica de eso. Pero no tiene ningún sentido la idea de tratar de... Es decir, uno trata de entender el cerebro, vos puedes hacerlo de una manera desde abajo, es decir, empezando, tengo 2 neuronas, las mezclo, después 4, después 6, o podés pensar desde arriba, sabiendo el cerebro hace esto. Produce memoria, produce emociones, produce decisiones, produce aprendizaje, produce olvido. Y una vez que sé todo lo que hace, puedo tratar de ir hacia atrás y entender cómo eso se constituye. Para entender todo eso, hace falta un conocimiento muy exquisito de la psicología. Y por lo tanto, un psicólogo diría el ser más relevante en un laboratorio de neurociencia cognitiva. Así que ese vínculo yo lo veo como un vínculo fundamental. Yo creo que es interesante, yo lo cuento siempre, pero como un ejemplo de la psicología también, y de lo que hablábamos antes, hay un texto que a mí me parece un texto muy emblemático de Freud, que tiene muchos títulos, pero se conoce como el proyecto, que es el proyecto de una psicología para neurólogos, el proyecto de una psicología para científicos, está traducido de distintas maneras. Donde Freud, esto es algo que mucha gente no sabe, o sea, Freud era un enorme histólogo, o sea, él sabía del tejido del sistema nervioso lo que nadie de su época, o sea, que él era un enorme neurocientífico de aquel momento, quiere entender un montón de... Él tiene la intención de entender cómo funciona el aparato cognitivo y de forjar una teoría para eso. Y él escribe un texto diciendo, bueno, para entender eso hay que entender el órgano que lo constituye. Igual que si yo quiero tener una idea de cómo funciona la nutrición, tengo que entender la fisiología del sistema nutritivo. Tengo que saber cómo funciona el estómago, cómo funciona la fisiología de la glucosa. Es decir, porque eso me va a dar un montón de herramientas para poder entender la nutrición. Si yo quiero entender el pensamiento, tengo que entender la fisiología del pensamiento, que en última instancia es el sistema nervioso. Y Freud cuenta esto y hace sus modelos, pero al mismo tiempo él cuenta algo que para mí es extraordinario, en donde él dice, pero yo no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo en mi vida de empezar neurona por neurona, entonces lo que voy a hacer es tomar un atajo. Y él hace algo muy interesante que es, él separa lo que es el proyecto histórico del proyecto de vida. Es decir, él dice, en 700 años de humanidad entenderemos esto de esta manera, pero hoy no. Y en los próximos 30, 40, 50, 70 años tampoco. Yo creo que ese ejercicio de poder separar, digamos, cuál es la manera en la cual uno en última instancia puede entender un problema y cuál es la manera en la cual uno tiene que entenderlo hoy, con las papas quemando y teniendo que vivir
individuos, en sociedades, me parece muy informativo. Entonces, de vuelta, la coexistencia entre distintas maneras de pensar un mismo problema y distintas escalas, distintos abordajes, a veces tiene que ver con un tema de gustos y a veces tiene que ver también con un tema de necesidades muy concretas y muy puntuales. Y una yes-no question bastante rápida. Si crees que Freud estuviera actualmente, ¿decís que sería neurocientífico o no? Con los métodos No, creo que tenés. tampoco, porque hoy creo que tampoco vamos a entender. Es decir, yo creo que hoy sigue siendo un camino más efectivo. Es decir, si yo tuviese un problema personal, que a veces lo tengo, con mi aparato mental, estoy angustiado por algo, por así decirlo, no voy a consultar a un neurocientífico, consultaría a un psicólogo, alguien que tenga uso y conocimiento en el que ha observado un montón de veces esto y sabe más o menos qué es lo que pasa y sabe qué tipo de cosas funciona y sabe... Me gustaría que sea un psicólogo que tenga una idea, sobre todo, por ejemplo, si tengo que tomar un fármaco, si tengo que decir que entienda que todo eso deviene de un órgano que produce eso. Pero yo creo que hoy, al día de hoy, para entender el aparato cognitivo sigue siendo mucho más efectiva en promedio el pensar el problema en la escala psicológica que en la escala de las neuronas. Ya para ir terminando, una pregunta que me gusta mucho hacer es, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere iniciar en neurociencias y particularmente nosotros hablamos generalmente de un sesgo de neurociencias cognitivas? Bueno, como decía antes, no es depende qué tipo Primero, lo que diría es que es algo que mucha gente, como muchas disciplinas que están muy expuestas en el campo mediático, es que aprender neurociencia lo puede hacer cualquiera, pero no se hace en 2 minutos, ni en 10 minutos, ni viendo una charla TED, ni leyendo un libro. Uno con eso, como tampoco se aprende física del cosmos leyendo a Sagan. Está muy bien hacerlo, es muy útil, uno se entera de las preguntas, uno se vuelve más culto, me parece una gran idea poder hacerlo, pero... Una cosa es ser un aficionado de algo, otra cosa es poder ejercerlo. Mucha gente se acerca a las neurociencias olvidando de que tienen, como cualquier disciplina, un enorme oficio y un enorme despliegue técnico. Ese despliegue técnico se aprende en universidades, en facultades, y como decía, hoy no hay universidades o facultades de neurociencia. Yo creo que cualquier camino es válido. Uno puede estudiar medicina, uno puede estudiar ingeniería, uno puede estudiar computación, uno puede estudiar filosofía, uno puede estudiar letras, uno puede estudiar física, como hice yo, uno puede estudiar matemática, y después de tener ese bagaje que de alguna manera lo que establece es una suerte de predisposición de cómo uno quiere abordar el problema, una especie de preferencia de qué tipo de herramientas uno quiere ejercer para resolver algo, uno trabaja en un campo de investigación y aprende haciendo, como fueron todos los viejos oficios y menesteres. Es decir, uno hace un doctorado, cuando uno hace un doctorado, en realidad parece una especie de etapa de formación, pero no está trabajando en realidad, está produciendo conocimiento, que es a lo que uno se dedica. Así que yo diría que básicamente uno puede elegir la carrera que más le gusta y sobre eso, una vez que uno ha elegido la carrera que más le gusta, después seguir estudiando. Bueno, y ahora sí, para terminar, Mariano, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? Yo no estoy en redes sociales. Tengo una cuenta en Twitter, pero no la uso porque no ahora me metí en LinkedIn también, pero estoy en una red, pero no la uso. Estoy siempre, algún día las usaré, pero por ahora no he encontrado motivación para... Pero bueno, mi nombre es Mariuchu, o sea, ahí estoy en Twitter y tengo algo, o sea, hace 2 o 3 años posteé algo, pero voy a muy baja frecuencia. A veces tengo ganas de postear cosas, pero por distintas razones al final nunca termino haciéndolo. No, olvídate, igual, básicamente Tengo en redes... una página donde he puesto un poco de distintas cosas que hago, en ciencia, en arte, en distintos lugares que son un poco más desconocidos, que es marianosigman.org. Genial. Marianosigman.org. Ahí cuento algunas cosas también. Perfecto. Bueno, Mariano, con esto sí ya terminado. Te mandamos un saludo a vos y a tus aves. Gracias, te saludan también. Un abrazo. Bueno, muchachada, así concluye otro episodio de El otro lado del cerebro, en esta edición con Mariano Sigman, a quien aprovechamos para agradecerle por la comunicación. Pueden seguirnos en Instagram y en Facebook como Neurotransmitiendo, donde pueden mandarnos mensajes con comentarios, críticas, amenazas, lo que deseen. Además, pueden ver ahí contenido exclusivo que subimos para estas redes sociales. Por otro lado, ya contamos con nuestra página web, neurotransmitiendo.org, donde pueden ver todo el contenido de este proyecto de comunicación de psicología científica y neurociencias que estamos llevando adelante. Próximas charlas, publicaciones,
cómo formar parte, juntadas, todo aparece ahí, así que no te lo pierdas. Nos escuchamos en el próximo episodio, que vamos a estar hablando de un tema muy copado con una investigadora argentina que es super crack. Hasta luego. ¿Buba o Kiki? Buba.